Estéreo, como tú la querías. Lo que nos toca, hablemos de psicología, un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca, hablemos de psicología, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Un saludo muy especial para todos los oyentes de Valle Estéreo en la 105.3 de la FM. Igualmente, quiero saludar a los oyentes, como siempre, que se unen a la sintonía a través de la red de radio universitaria de Colombia. Y por supuesto, saludar a toda la comunidad digital que poco a poco se va conectando. Estamos en el programa Lo que nos toca. Hablemos de psicología. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Me acompaña mi colega Melisa Pantoja, igualmente de la Dirección de Comunicaciones. Bienvenida, Melisa. Fulvia, muy buenos días para ti, para nuestros oyentes y las personas que se conectan a través de nuestro Facebook Live de Psicología y de la Universidad del Valle. Vamos a estar muy atentos a todos sus comentarios, preguntas, para que el profesor nos pueda responder ahorita en este tema del día de hoy. Así es, hablemos del tema de hoy, en lo que nos toca. Es importante decir que este es un programa que se realiza con el acompañamiento y la asesoría académica de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Hoy vamos a hablar de melancolía, vida afectiva y creación artística. Pero Melisa, antes de iniciar y de presentar al profesor, quiero compartir con los oyentes y con los seguidores de nuestro programa Lo que nos toca, hablemos de psicología, que la Universidad del Valle está de luto en este momento. Y voy a leer un comunicado de la dirección universitaria en referencia al asesinato de nuestras compañeras María Elena Mendoza y Gloria Mendoza. La dirección universitaria lamenta profundamente y rechaza el homicidio de María Elena Mendoza y de Gloria Mendoza, tía y sobrina respectivamente, dos trabajadoras vinculadas a la sección de servicios varios en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades competentes. Envía un abrazo de solidaridad y empleados de nuestra alma mater. María Elena y Gloria fueron ejemplos de vida, dos trabajadoras incansables, respetuosas, alegres, caracterizadas por su liderazgo, su carisma, su don de gente, su vocación de servicio y de entrega a los nobles ideales de la institución. La universidad de nuestra comunidad universitaria y de la sociedad en general judiciales que adelanten las investigaciones correspondientes para que este asesinato no quede impune. Como se ha reiterado en diferentes espacios, docentes, funcionarios, estudiantes de la Universidad del Valle, estamos convencidos que el don más preciado es la vida y nada justifica cercenarla. Así es, desde estos micrófonos damos un adiós y un abrazo muy fuerte. Sabemos que donde están muy bien. Adelantemos entonces nuestra temática de hoy. Pues sí, un poco de melancolía. Vamos a ver si es lo mismo, digamos, desde el punto de vista de la psicología, estar triste que estar melancólico. De esto pues nos va a hablar el profesor David Ramírez Gómez. Él es magíster en psicología cultural, docente universitario hora cátedra de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle, en las sedes no solo de Cali, sino también Palmira y Buga. Bueno, se ha desempeñado en diferentes actividades asociadas a la formación, a la investigación,
a la orientación clínica y cultural para los programas de psicología y de primera infancia de la Universidad del Valle. Es profesional con formación intensa en campos de la psicología clínica, cultural, el psicoanálisis, la primera infancia, la filosofía, antropología, sociología, la biología y la literatura en general. Una alta formación para esta temática de la mañana de hoy. Quiero dar también la bienvenida a nuestro operador del programa de hoy, Juan Pablo Galvez, y a nuestro técnico, el que hace posible este Facebook Live, Julián Mari. Bienvenido, profesor Ramírez. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación aquí en el programa Lo que nos toca. Buenos días, Fulvia. Es un saludo también, por supuesto, para la audiencia, los oyentes, las personas que nos acompañan en las redes sociales. Es para mí un enorme gusto y un enorme placer poder estar aquí acompañándoles de una manera diferente, distinta, a partir de un diálogo común para que podamos hablar de temas de interés que a lo mejor pueden suscitar una gran afectividad, que es lo que más nos interesa, y que por supuesto tenga el impacto que se precisa en todas las personas que quieran escucharnos. Así es, profesor. Yo creo que podemos entrar directamente, aunque para nosotros como seres humanos, digamos, el sentimiento de melancolía es, digamos, es común, es familiar, todos nos hemos sentido melancólicos. Pero ¿qué se entiende por melancolía en este contexto contemporáneo, hipermoderno, con tantas cosas que suceden hoy en día? Esta es una pregunta muy importante, Fulvia. Partamos de una premisa elemental. Por melancolía no hemos comprendido e interpretado ni sentido lo mismo a lo largo de la historia de la humanidad. Es importante plantearlo en estos términos porque en ocasiones suponemos que las cosas se han dado simplemente de un modo y solemos sentir lo propio como lo único posible. Y nos cuesta ver lo otro, nos cuesta ver diferencias muy notables en términos de el sentido, de la experiencia, del afecto, de la manera en que vivimos nuestra propia relación con los demás, nuestros afectos. Entonces, en la antigüedad, por ejemplo, la melancolía era un fenómeno asociado, sobre todo porque quienes lo descubrieron en su momento fueron los médicos y los filósofos de la época clásica. Era visto como una enfermedad. Y particularmente para Platón y para Aristóteles, sobre todo para Platón, estaba asociado con una relación muy, muy profunda con la locura. Es decir, Fulvia, que no había una distinción de ninguna manera aparente ni clara entre lo que se denominaba en aquel entonces como melancolía y locura en el sentido clásico de la expresión, que no es lo mismo que el concepto de locura que comprendemos hoy en la contemporaneidad. Pero es muy importante poder situar esto. ¿Por qué? Porque la melancolía tiene una historia de más de 2500 años de antigüedad, es decir, prácticamente nació con la humanidad. Si hay algo que es verdaderamente humano, es la relación que tenemos con la melancolía. Por esa razón, precisamente por el impacto que tiene en términos simbólicos y culturales, hoy podemos encontrar que esta palabra supervive en el tiempo, que la empleamos para hacer referencia posiblemente a una sensación de nostalgia, de dolor, de sufrimiento, una forma de expresar nuestro propio amor también, ¿no? Hay amores melancólicos. La literatura está plagada de estas referencias. Y por supuesto, hay una idea de no conciliación, hay una idea de pérdida, sobre la cual nos vamos a detener más adelante, que es algo que también me parece muy importante que podamos situar. ¿Listo? Pero de manera general, entonces, en la época clásica, la melancolía era interpretada como una enfermedad. En la Edad Media, era relacionada sobre todo con el pecado. La melancolía era una manera de pecar. En el contexto moderno, la melancolía era una manera particular de posicionarse ante la existencia, una posición bastante poética y literaria. Pero hoy, contemporáneamente, Fulvia, esa expresión, el concepto de melancolía, ha sufrido una variación muy, muy peligrosa, que a mi modo de ver necesita ser refrendada y sobre todo sometida a una interrogación permanente, porque se suele utilizar a menudo para hacer referencia a la enfermedad mental. Y hay una distinción muy notable entre cada una de esas dimensiones, porque lo cierto es algo que yo voy a sostener aquí teóricamente, es que la melancolía está muy lejos de una enfermedad. Perdón, profesor Ramírez, pero pues puede ser una pregunta muy obvia, Melissa, pero toca hacerla. Es decir, cuando está hablar de melancolía, ¿es lo mismo que hablar de tristeza? No, no es lo mismo. Y hay una razón simple también para una pregunta que no es para nada simple, de hecho es muy importante, Fulvio. Si fueran expresiones homólogas, no habría relación, no habría ninguna razón para que existieran dos palabras diferentes para designarlas. ¿Listo?
Entonces hay una diferencia significante, es decir, desde el punto de vista lingüístico. Si se tratara de la tristeza, bueno, sería tristeza. De hecho, tenemos una palabra para designar tal experiencia del afecto humano, que es completamente posible y que además es necesaria. Vivimos en un tiempo en el cual hay una idea de hiperpositividad que es sumamente peligrosa y que esconde un gran peligro detrás, ¿no? Y es la falsa creencia y la falsa suposición de que toda experiencia del dolor y del sufrimiento tiene que ser suprimida, eliminada, que no debe ser vivida porque es sinónimo de vergüenza, de perjuicio moral o de debilidad corporal, de debilidad psíquica de alguna manera. Esto, por supuesto, es algo que tenemos que replantear, porque lo cierto es que lo más humano es, bueno, experimentar tristeza, así como podemos estar felices. Como nosotros hoy, y en lo personal, yo hoy me siento muy triste, porque nuestra compañera, pues María Elena fue compañera de todos los días, y es imposible no estar triste. Pero ¿cuál es esa diferencia epistemológica, lingüística que hay entre la tristeza y la melancolía? Porque en términos generales lo manejamos como sinónimos. Nosotros como si fueran expresiones homólogas. Exactamente. Así es. La diferencia es, bueno, hay muchas diferencias. Empecemos por las diferencias lingüísticas. Son palabras distintas y por lo tanto designan cosas diferentes. Veamos qué sucede con la palabra melancolía. La palabra melancolía, etimológicamente hablando, en el pasado, quiere decir bilis negra, ¿no? Asociándose a uno de los humores de la teoría hipocrática de la fisiología clásica, sobre todo que comprendía una manera bastante particular el bienestar y la salud humana. Para que la salud se produjera en términos de equilibrio y en términos de un adecuado balance, era necesario que 4 elementos circularan a través del cuerpo de una manera completamente equilibrada. Estas son la bilis negra, la melancolía, ¿no? La bilis amarilla, la flema y la sangre. Si las 4 sustancias transaccionaban apropiadamente por los flujos sanguíneos, teníamos salud. Ese era el sinónimo de salud en la época clásica. Sin embargo, la melancolía surgía como un exceso de bilis negra, de la actividad de esa bilis negra, y por lo tanto, cuando había una desmesura de esa actividad, las personas podían enfermar. Estas enfermedades sobre todo estaban asociadas a un debilitamiento corporal, a una fatiga, a una sensación terrible de abatimiento, de tristeza muy, muy profunda, que luego podía desencadenar en fenómenos de locura, precisamente el vínculo que tejíamos al inicio de nuestra conversación. Entonces, por melancolía en la época clásica hay que comprender una cierta experiencia de la enfermedad, que es una experiencia muy distinta a la experiencia de la enfermedad que conocemos hoy. ¿Por qué? Porque la melancolía no era una enfermedad estrictamente patológica, era una enfermedad mítica. Es decir, todos los melancólicos eran aquellos que habían sido posiblemente gobernados por los dioses, es decir, habían sido poseídos por las divinidades griegas. Y como consecuencia de ese fenómeno de posesión, es decir, un fenómeno ritual y simbólico, habilidades especiales, sobre todo en materia de la creación artística, tenían lugar. Eso significa que no todo el mundo podía ser melancólico y solo aquellos que alcanzaban cierto grado de elevación espiritual como consecuencia del influjo divino podían llegar a elaborar creaciones artísticas de muy alta revolución o de muy alta connotación ideal. Y luego, profesor Ramírez, yo decía, pero como yo tenía en mi cabeza también, como todo el mundo, que la tristeza era lo mismo que la melancolía, ya estamos empezando a entender que no es lo mismo. Entonces la pregunta que venía, bueno, y entonces, ¿cómo se relaciona o cuál es la relación entre la melancolía y la vida afectiva en los seres humanos? Sabiendo que además la melancolía ha tenido como unos cambios en la historia de la humanidad. Esta es una pregunta muy importante, Fulvia, que merece una respuesta clara y taxativa, y es esta. Si podemos definir la melancolía de un modo, es del modo siguiente. Es una manera de sentir, es un modo de desear, es un modo de posicionarse que tienen los seres humanos ante la pérdida afectiva, ante un fenómeno amoroso especialmente cargado y que suele comprometer la vida misma de la persona o de las personas, como por ejemplo el fenómeno al que tú te referías ahora, Fulvia, como consecuencia pues, de un incidente muy terrible que estamos experimentando como comunidad universitaria. Hay una pérdida, es una pérdida humana, una pérdida incalculable que nos afecta, que afecta nuestra cotidianidad y que tiene un impacto decisivo. ¿Por qué? Porque son pérdidas que no van a poder ser compensadas, a pesar de que hay
sustitutos simbólicos, a pesar de que podemos rendir un homenaje, un tributo, estas personas ya no van a estar y eso lo cambia todo. Así es. Adelante, Melissa. Y es que el día de ayer, Fulvia y profesor, hicimos una encuesta a través de redes sociales y la pregunta era, ¿crees que la melancolía puede contribuir a la creación artística? Y las personas respondieron, y una de ellas dice, David Rojas, sí, todos los estados de ánimo contribuyen a la creatividad, ver las cosas con otros ojos. Yes24 dice, inspiración. Ingeniero Rojo dice, como fuente de inspiración. Así que hablemos un poco de estas respuestas que nos dan las personas a través de nuestras redes sociales y sobre la encuesta que hicimos en nuestro Instagram, de estas opiniones que la mayoría de las personas que nos contestó dice que sí tienen una relación. Que la melancolía es fuente de inspiración. Eso es interesante porque el profesor ahora hablaba de que estamos en una etapa de hiperpositivismo. No todos tenemos que ser positivos y sí y no a la vez, creo yo aquí desde la ignorancia, porque pues los seres humanos pasamos por todas las emociones y lo importante es asumirlas. Pero no sé si sea muy pronto, profesor, para ya establecer la relación entre la melancolía y la creación artística, o antes de eso podríamos hablar de cómo la melancolía pues afecta la vida afectiva de nosotros. Adelante. Creo que son preguntas que están completamente conectadas, Fulvia. Entonces retomemos primero la pregunta de la conexión afectiva, que creo que puede ser muy útil sobre todo para ilustrar la dimensión de la inspiración. Evidentemente, si comprendemos entonces la melancolía como un modo de sentir, un modo de desear, un modo de posicionarnos ante la pérdida afectiva, esto quiere decir que la melancolía nos implica. Es decir, que en el momento en que esa palabra aparece en nuestros labios, cuando es pronunciada a través de la escritura, a través de la palabra oral, en ese momento ya estamos implicados de un modo muy, muy concreto y muy, muy específico. Esta pregunta por la melancolía de inmediato convoca a otras dos preguntas, Fulvia, en las cuales la primera es una pregunta imposible de resolver, ni siquiera de poder aproximar. La pregunta, por supuesto, es la pregunta por el amor. Toda experiencia melancólica es, por definición, una experiencia del amor y del deseo. ¿Qué significa eso? Que allí donde estamos comprometidos en un vínculo directo con una persona, con un sentimiento, con un ideal, por ejemplo, con las cosas que para nosotros son muy importantes, en ese momento, en el momento en que se produce ese vínculo, hay una relación muy, muy profunda que es estabilizante y que puede ser, y es lo que encontramos a menudo, Fulvia, también profundamente desestabilizante. Y si no, pensemos en un caso cotidiano para ilustrar esta situación. Pensemos en los romances, los enamoramientos, que son precisamente el mejor ejemplo para mostrar cómo la misma potencia que puede generar unas transformaciones sumamente decisivas en la vida de las personas puede ser también lo mismo que conduce al colapso. Pensemos sobre todo cuando hay un enamoramiento adolescente, un amor que se vive muy intensamente, en donde hay unos descubrimientos identitarios, unas búsquedas, unos elementos en común, unas exploraciones corporales, en fin, hay toda una gama de actividades, de emociones que se viven de una manera completamente flameante e intensa. Y por otro lado, ¿qué sucede cuando estas relaciones se vienen abajo como consecuencia también de su propia fugacidad, ¿no? Porque son relaciones muy intensas que en ocasiones, bueno, muy desafortunadamente no están respaldadas por la dimensión más o menos estable del amor que se supone y que se necesita para que puedan perdurar. Y quedan simplemente en relaciones de enamoramiento que se viven de una manera muy, muy, muy especial por un momento muy, muy pequeño y determinado, pero que cuando necesitan pasar esa dimensión imaginaria, esa dimensión profundamente idealizada, se cae muy rápidamente. ¿Por qué? Porque el amor, Fulvia, en último término, implica poder ver al otro tal y como es. Y el otro tal y como es no es necesariamente encantador, bello, armonioso, glorioso, divino, sacral. El otro comete errores, el otro tiene muchas cosas que aprender. El otro no necesariamente es amo y señor de su casa, ni mucho menos de lo que siente. En síntesis, ver a los otros tales y como son implica comprender el rastro de humanidad que hay de todo eso, y frente a esa operación de ver al otro tal y como es, pues bueno, la respuesta del melancólico suele ser una respuesta bastante particular. ¿Por qué? Porque frente a esa pérdida,
pueden suceder muchas cosas, pero hay una que es fehaciente, que ocurre con mucha frecuencia, es esa pérdida no solamente lo implica a él, sino que implica también a la otra persona, y no necesariamente salimos bien de las pérdidas amorosas, sobre todo cuando ponemos demasiado en el otro, cuando ponemos un afecto cuantioso, y cuando el otro, bueno, nos decepciona, cuando se produce una infidelidad, cuando como resultado de las relaciones humanas el amor cambia, se transforma el afecto, y por lo tanto entonces la persona ya no puede estar con nosotros por tales o cuales razones, y eso nos causa un dolor inconmensurable. Esa pérdida de ese amor nos afecta, pero no es una pérdida exclusiva del enamoramiento, Fulvia. Esa pérdida afectiva que yo he ilustrado aquí a través del ejemplo del enamoramiento, lo encontramos en muchas otras situaciones de la vida cotidiana, como cuando perdemos a un ser querido, a nuestros padres, por ejemplo, a nuestros abuelos, también cuando perdemos una oportunidad laboral, académica, que para nosotros significaba un proyecto muy, muy importante, al cual habíamos dedicado mucho tiempo. Pero esto también puede suceder cuando encontramos el éxito, Fulvia. Es decir, cuando alcanzamos lo deseado, también se puede producir una sensación de pérdida. Sentimos nostalgia, porque aquello que animaba la búsqueda, es decir, el hecho mismo que faltara, el hecho mismo de que no fuera alcanzado, ahora como se superó y fue alcanzado, entonces sentimos una dimensión de la pérdida. Perdemos sin perder y perdemos perdiendo. Muy complejo todo esto. Comprender todo como este mundo interno del ser humano, profesor Ramírez. Yo estoy tratando de comprender la dimensión melancólica. Vamos a repetirlo. Un modo de sentir, un Así modo es. de posicionarnos frente a la vida, una experiencia del amor y del deseo. Así Y es. cuando hablamos de lo melancólico, profesor Ramírez, yo pensé en la novela María de Jorge Isaac. Tal vez ese amor era un amor melancólico. Es una manera de verlo, sobre todo porque los escritores, las escritoras, son verdaderas formas de inspiración y una sensibilidad muy, muy profunda, y sobre todo hay en la literatura y en la poesía, Fulvia, un elemento que no podemos encontrar en ningún otro tipo de literatura, y es una proximidad inevitable con la verdad subjetiva. Es decir, en la literatura poética, en la literatura en general, hay un grado de proximidad que no vamos a encontrar de ninguna u otra manera en ninguna otra forma de escritura. ¿Por qué? Porque los escritores, a través de su propia producción, como los artistas en general, a través de sus creaciones, siempre revelan algo más de lo que quisieran. Parafraseando un gran psicoanalista francés, bueno, al final los poetas siempre terminan revelando muchísimo más sobre la vida subjetiva, sobre nuestra propia afectividad, incluso sin que ellos lo sepan, incluso sin darse cuenta de lo que están diciendo. Y sin embargo, lo revelan muy claramente. Los fragmentos poéticos, la literatura, las novelas como la de María, que ilustran un amor ideal, ¿no? Un amor cortesano, profundamente, casi celestial, ¿no? Hay una dimensión profundamente religiosa de esta experiencia del amor que queda perfectamente ilustrado en la doncella, la habitación, el encanto, el joven que sortea una cantidad de dificultades para poder llegar a ella, la imposibilidad del amor. Ese es uno de los elementos que podemos encontrar sobre todo en cierta experiencia melancólica, y es que por definición parece un amor condenado a la imposibilidad, pero a pesar de que es imposible, no por ello deja de sentirse, vivirse y sostenerse. Muy bien, Melissa, saludamos a las personas que nos están viendo en la comunidad digital. ¿Cuántas personas nos siguen? ¿Quién nos ha dado? ¿Quiénes han reaccionado? Cuéntanos un poco. Bueno, en el momento a través de nuestro Facebook Live de la Facultad de Psicología tenemos 19 personas conectadas, y a través de la Universidad del Valle tenemos 18 o 19 personas conectadas. Estamos esperando pues preguntas para nuestro profesor y aprovechar lo que está hoy con nosotros de forma remota. Y nada, muchas gracias a los que se están conectando en este momento. Así es, muchísimas gracias. Mira, que yo quiero saludar a Kevin Ceballos, a Diego Mercado, a Eliana Isabel Bedoya, quiero saludar a Kerin Tatiana López, a Drake. Es que a veces hay unos nombres en Facebook que a veces no los puedo pronunciar. Muchísimas gracias por esta sintonía. Estamos en el programa Lo que nos toca, hablemos de psicología, y bueno, regresamos después de unos minutos. Otro accidente causado por un apagón de energía.
se habría podido evitar si tan solo los semáforos se pudieran alimentar con energía solar. Se necesita que alguien haga un desarrollo de esta idea desde la ingeniería, la ciencia y la tecnología. Pero, ¿quién podría hacerlo? Para eso la Universidad del Valle creó la OTRI, la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, para actuar como organismo de enlace entre la universidad y el entorno socioeconómico. La Universidad del Valle es una de las principales del país y la primera en el suroccidente colombiano, con cerca de 200 grupos de investigación, con los que genera conocimiento que aporta desde la innovación de forma significativa al desarrollo socioeconómico y cultural de la región. Una razón más para aspirar a la renovación de la acreditación institucional de alta calidad de 2024 en adelante, porque juntos vamos a lograrla. Ya estamos en TDT, la televisión digital terrestre. Univalle TV y Univalle Estéreo. Sintonízanos en el canal 29, en Claro 104 y UNE 117. Univalle TV y Univalle Estéreo. Ahora en TDT, televisión digital terrestre. Red de Radio Universitaria de Colombia. Desde el año 2003, agremiamos a las radios universitarias de Colombia para el fortalecimiento, el desarrollo, la integración, la interlocución con sus diferentes públicos y la cooperación con organizaciones del sector o interesadas en la tarea de construcción de un mejor país. 73 emisoras de 55 universidades, en 20 ciudades capital y 12 municipios de Colombia. Fomentamos la identidad de la radio universitaria como una categoría específica en el contexto radiofónico nacional. Divulgamos el conocimiento académico, la cultura y proyectos de impacto social. Servimos de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada. Red de Radio Universitaria de Colombia, adaptándonos a las nuevas realidades. Mayor información, radiouniversitaria.org. Si usted se moviliza en moto por la ciudad, no cruce el semáforo en rojo, ni circule por los andenes. Proteja su vida y la de los demás. Una campaña de Univalle TV y Univalle Estéreo. Descarga gratis nuestra aplicación para dispositivos móviles. Escucha todos los programas en tiempo real. También puedes visitar nuestras redes sociales y participar en nuestra emisora. Síguenos en Facebook como Univalle Estéreo. Facebook Univalle Estéreo. Síguenos en Twitter como @UnivalleST. En Twitter @UnivalleST. Univalle Estéreo. Como tú la querías. Lo que nos toca, hablemos de psicología, un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca, hablemos de psicología, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Muchísimas gracias por continuar en la sintonía de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM. Muy bien, estamos en el programa Lo que nos toca, hablemos de psicología. Y hoy estamos hablando con el profesor David Ramírez sobre un tema bien interesante, melancolía, vida afectiva y creación artística. Recordamos un poco lo que es la melancolía. Un modo de sentir, un modo de posicionarnos frente a la vida, una experiencia del amor y del deseo. Tenemos muchas preguntas, pero estoy de acuerdo contigo, Melissa. Démosle paso a los comentarios de nuestra comunidad digital.
Bueno, y como les decía ahorita, a través de nuestras redes sociales hicimos una encuesta y las respuestas que tuvimos el día de ayer, la mayoría fueron positivas y todo el mundo estaba de acuerdo con que la melancolía estaba relacionada con la creación artística. Pero hubo una pregunta, Fulvia, que me llamó la atención y es Paola Cabrera y nos escribió que no estaba relacionada y qué peligroso es idealizar la melancolía como motor de creación, dice ella. Claro, porque en ese momento, profesor Ramírez, diría yo que la melancolía está asociada a la tristeza y de la tristeza a la depresión. Sí. O sea que esto que nos dice Paola Cabrera nos da pie para aclarar muchas cosas. Profesor, cuando decimos que la melancolía es una postura frente a la vida, ¿cómo se relaciona esta postura con las emociones que todos sentimos? Tristeza, rabia, alegría. ¿Cómo se relaciona? Porque digamos que todavía yo estoy segura que no está suficientemente claro. Adelante. Claro que sí. Planteémoslo de la siguiente manera, de una manera muy cercana. La tristeza es uno de esos elementos que hace parte de nuestra propia vida afectiva y que comprende una gama muy amplia de posibilidades, siendo la tristeza una posibilidad como muchas otras. Es posible que podamos encontrar cierta experiencia de la tristeza en la melancolía, pero su estatuto es muy, muy diferente a la tristeza que podríamos encontrar en un fenómeno depresivo. ¿Listo? Quiero tomar esta pregunta con mucha consideración, sobre todo porque desde el punto de vista clínico, pero sobre todo también en el argot popular, hay unas confusiones muy notables que tienen que ser esclarecidas, porque de lo contrario seguimos empleando los términos de manera indistinta y generando unas confusiones que pueden llevar a las personas a desestimar o a valorar moralmente o muy negativamente aspectos que deben ser tratados con mucho cuidado. Entonces, si comprendemos la melancolía como una posición particular, una posición subjetiva del deseo, de la experiencia amorosa, la estamos sustrayendo del ámbito de la enfermedad y por lo tanto de la perturbación, ¿de acuerdo? De todo aquello que pueda ser potencialmente degenerativo, perjudicial o dañino, en el sentido de una posición que conduzca a las personas a la muerte, por ejemplo, o a sobrevalorar de una manera muy, muy específica ideas negativas, una idea de destructividad. Es todo lo contrario. La posición melancólica precisamente se sirve de unos elementos muy, muy ricos en términos afectivos porque su potencial es potencia de ser, como diría un filósofo holandés. Si hay algo que es verdaderamente claro en la posición melancólica es su anhelo de crear, su anhelo de sostener y al mismo tiempo la potencia del deseo que permite vivir. Es deseo de vivir, deseo de existir, para decirlo muy claramente. Esto no necesariamente lo encontramos en una posición depresiva, ¿listo? Donde la relación se invierte de una manera radical, donde una experiencia mortífera es muy evidente. La encontramos de muchas maneras, Fulvia y oyentes. La encontramos sobre todo en una sensación de desesperanza muy profunda, de abatimiento total, elementos que son propios de la tristeza se viven muy, muy terriblemente. Es una tristeza que no encuentra ningún punto de conciliación. Parece que lo único que sostiene la tristeza es la tristeza por sí misma. Es decir, la tristeza es lo que sostiene a la persona depresiva. Renunciar a esa tristeza resulta tan inconcebible y tan insoportable que muchas personas, terminan tomando decisiones muy duras, pasando al acto, protagonizando escenas muy dolorosas para ellos mismos, para las familias, sobre todo escenas que suelen derivar en acontecimientos suicidas, ¿no? Muy, muy a menudo. Entonces hay que comprender que por los fenómenos depresivos hay que considerar también un espectro y un abanico muy, muy amplio de posibilidades en donde un deseo de muerte es un elemento fehaciente y se vive de manera consciente o inconsciente, la mayor parte de las veces de manera inconsciente, y lo encontramos no solamente en las palabras, en la manera en que los seres humanos se refieren a sí mismos o hacia el mundo, un mundo despreciable, mezquino, ruin, sino que lo encontramos también en las actividades cotidianas de las personas que renuncian, por ejemplo, al vínculo con los otros, se aíslan en una soledad muy profunda, en cuartos oscuros, rompen cualquier vínculo simbólico con los demás, apenas si sostienen vínculos con los otros, renuncian a comer, Fulvia, y esto tiene, por supuesto, unas implicaciones muy notables desde el punto de vista fisiológico y corporal. Entonces, la renuncia que es simbólica ante los otros, precisamente los que nos hacen vivir, los que dotan de sentido nuestra existencia, luego se ve perfectamente reflejada en la experiencia corporal. Un cuerpo que palidece, un cuerpo que va muriendo lentamente,
un cuerpo que va tomando o adquiriendo unas cualidades cadavéricas, ¿no? El cuerpo que no se cuida es un cuerpo que va degenerando fisiológicamente, es decir, se va afectando desde el punto de vista muscular, y esto lo vemos sobre todo en ciertas adolescencias, ¿no? Sobre todo en ciertos episodios muy concretos, episodios sobre todo asociados a casos de anorexia o de bulimia, situaciones identitarias no resueltas, vidas afectivas muy complejas, sobre todo desde el punto de vista familiar, y podemos ver allí cómo hay una diferencia muy notable entre dos fenómenos. En el caso de la melancolía, todo esto que estoy relatando ni siquiera remotamente cercano, ¿sí? Porque la experiencia de la tristeza está orientada hacia otra búsqueda. Lo que motiva esa búsqueda es una búsqueda de un deseo por algo que es amado, profundamente anhelado, que motiva la creación, que permite vislumbrar otros sentidos, incluso cuando algo profundamente doloroso ha gobernado la vida de la persona, eso no elimina el potencial de creación, todo lo contrario, lo maximiza. Entonces son dos condiciones, son dos posturas muy diferentes que reflejan dentro de su propia singularidad algo muy humano, porque ambas son posiciones muy humanas, Fulvio. Y eso que desea vivir también es eso que en muchas ocasiones desea morir. Entonces no se trata de que una sea mejor que la otra, no se trata de una evaluación moral, se trata de comprender que son dos posiciones distintas que merecen un reconocimiento independiente y que a su vez, precisan también de miradas distintas. Y es muy importante esto que nos plantea el profesor Ramírez, porque es cómo usamos el lenguaje en uso que nos va construyendo porque los discursos son constitutivos de la vida, de nuestras prácticas socioculturales también. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque ahora, Melissa, es tan común escuchar, no, es que Julanito, no, es que está deprimido. Perencejita tiene la depre. Bueno, sí, ustedes los jóvenes dicen así, tiene la depre. Y pues digamos que la depresión es algo patológico, es un trastorno diagnosticado en la salud mental, muy diferente a estar triste o con angustia. Entonces es como si digamos, los recursos lingüísticos también se fueran empobreciendo, ¿no? Y con ello la posibilidad de la comprensión de la vida y de lo que nos toca el corazón. Me gustaría que se refiriera un poco a este proceso de cambio de lo que significa la depresión, ¿no? Que es algo, usted nos explicaba que es algo más reciente, y a lo que se ha vivido desde lo melancólico. Claro que sí. Históricamente se ha producido una confusión perfectamente respaldada por la literatura, por grandes académicos muy reconocidos, entre ellos Stanley Jackson, Raymond Klivansky, Panofsky, que son grandes historiadores del arte y que se vieron por más de 50, 60 años compelidos a efectuar una investigación muy profunda sobre la melancolía desde la antigüedad hasta el contexto moderno, casi contemporáneo, y nos mostraron muy claramente cómo hay unas diferencias que son unas diferencias históricas, culturales, son diferencias clínicas también muy notables, diferencias políticas, diferencias también en términos de las configuraciones políticas. La historia de la melancolía se remota casi más de 2500 años de antigüedad, a diferencia de la melancolía que no tiene ni siquiera, de la depresión que no tiene ni siquiera 300 años de antigüedad. Esto es muy importante porque el campo de la depresión nace en un momento muy específico, la revolución industrial. Y es a partir de los cambios socioculturales, de los cambios en los modos de vida, de las experiencias que se van a desprender de este acontecimiento de suma relevancia para la historia de la humanidad, como un fenómeno que hasta entonces no existía, no había sido nombrado, no había sido identificado, va a aparecer en el vocabulario médico para hacer referencia a un modo particular de enfermar. ¿Quiénes eran los que enfermaban en aquel momento de crisis, de revolución o posrevolución? Precisamente las personas que habían perdido su empleo, personas que fueron desplazadas del territorio agrario porque fueron reemplazadas por las máquinas y eran personas de una edad avanzada, una edad adulta, que evidentemente no podían, por sus características, suplir unas demandas y unas exigencias específicas que se estaban acrecentando y que se estaban
exteriorizando a lo largo de todo el continente europeo, una parte también del asiático. Entonces comenzaron a enfermar. ¿A enfermar de qué? A enfermar de existencia, a enfermar de incertidumbre, de la angustia de no saber qué iba a pasar, si no hay trabajo, cómo sobrevivir, cómo sostener a la familia, cómo poder responder ante unas exigencias mínimas sociales, cómo poder también dar cuenta del sostenimiento de la vida familiar. Este fenómeno, a partir de la revolución industrial, va a tener unas enormes implicaciones y va a sufrir unas transformaciones muy notables. Entonces, esa depresión va a ir mutando, va a ir cambiando. Va a ser identificada primero por los médicos, pero luego va a ser confiscada por el saber psiquiátrico, que es quien la va a depurar, la va a definir y va a instituirla ahora como una enfermedad mental, que no es lo mismo que hacer referencia al concepto de enfermedad en un sentido general. ¿Listo? A partir de allí va a ser tratada, examinada a partir de sus síntomas, de sus manifestaciones corpóreas evidentes, algunas de ellas ya las he mencionado, y va a ser tratada generalmente todo con un tratamiento farmacológico. Entonces podemos encontrar muy a menudo, sobre todo en los diagnósticos contemporáneos, que la depresión se trata con litio, con ácido valproico, con algunos medicamentos que supuestamente tendrían el poder de poder remediar algunas de estas este desequilibrio neurofisiológico que se produce como consecuencia de una ausencia, una disminución muy significativa de la serotonina, la hormona o el neurotransmisor al que se ha asociado pues, la experiencia depresiva, que es muy cuestionable desde el punto de vista clínico y cultural, y que por supuesto ha generado una gran cantidad de debates en los ámbitos académicos, los ámbitos de disertación. Pero bueno, más allá de los debates y de las implicaciones, lo que nos importa es ver el desplazamiento como un fenómeno que tiene una naturaleza social, sociocultural específica, que responde a unos acontecimientos históricos y culturales, luego va sufriendo unas transformaciones, se va modificando, y hoy tenemos el diagnóstico de depresión, como tú lo expresabas, asociado a una idea de enfermedad mental, es decir, identificado como una forma patológica y por lo tanto tratada, interpretada y considerada a partir de ese horizonte teórico y de esa experiencia del saber que lo hace posible. Ahora, ¿ese es el único modo de comprenderla? Me quedan muchas preguntas al respecto. Creo que hay otros modos, hay otras maneras de comprenderlo, pero ese es el que podemos encontrar hoy de manera más o menos predominante. Muy bien, adelante, Melissa. Y es que a través de nuestras redes sociales nos están preguntando, Diego Mercado, un saludo muy especial para David. Quisiera saber si nos puede hablar un poco de los aspectos culturales de la melancolía, es decir, cómo se puede concebir en otras culturas. Claro que sí, por supuesto que sí. Bien, al inicio de nuestra conversación mostrábamos unas diferencias histórico-culturales muy significativas. Por ejemplo, en la época clásica, en la Grecia antigua y en la antigua Roma, la idea de la melancolía estaba asociada fundamentalmente a la producción, a la creatividad, sobre todo a la capacidad de ingenio. Era una cualidad exclusiva de los filósofos, los artistas, las personas que se dedicaban a la poesía, a las ciencias del Estado, de la política. Esto nos lo recuerda perfectamente Aristóteles en su tratado sobre la melancolía, el tratado del problema número 30. Muy claramente nos muestra allí cómo precisamente los hombres dedicados, los seres humanos dedicados a la ciencia, a la exploración, a las artes, eran espíritus poderosamente influenciados por la melancolía, precisamente por sus cualidades sensibles, por su inspiración, por la capacidad que tenían de poder tramitar unas vivencias muy, muy fuertes desde el punto de vista afectivo y de poder traducir esa experiencia en la creación, cualquiera que fuera su estatuto, desde una creación mínima hasta una creación pues de grandes proporciones. En la Edad Media, por ejemplo, hay una variación muy significativa, porque la melancolía entonces deja de interpretarse como una experiencia mítica, una experiencia fundamentalmente simbólica y asociada a la capacidad creativa, y queda subsumida en una idea de pecado. La melancolía entonces en ese momento se convierte en una manera de pecar, y no en una manera de pecar cualquiera, sino en una manera de pecar de manera flagrante que pone en peligro la salvación del alma y del cuerpo. ¿Por qué? Porque los melancólicos en la Edad Media se concentraban tanto en sus estudios, en sus investigaciones, en sus proyectos artísticos, en general, en sus búsquedas individuales, que renunciaban al vínculo con Dios. Renunciar al vínculo con Dios suponía la peor traición posible en la Edad Media. Renunciar a Dios era otra manera de morir. Es decir, no era necesario morir en términos corporales para morir simbólicamente. Aquel que renunciaba a Dios ya estaba muerto. El melancólico era, por definición, una persona muerta. Persona muerta, ¿por qué? Porque renuncia a la comunidad,
de los bienaventurados con Dios. Eso es muy importante, porque entonces la melancolía y sobre todo las características en el contexto medieval van a estar emparentadas con una idea profundamente celestial y religiosa. Entonces el melancólico puede ser melancólico y está avalado por la potencia máxima de Dios si y solo si no renuncia al vínculo con Dios. Es decir, si sostiene esa experiencia del amor. Ojo aquí que este es el punto más importante, Fulvio. Y el amor que podemos encontrar en el melancólico es un amor potente, fuerte y real, debe ser el amor a Dios. Si hay otro amor superior al amor a Dios, esa experiencia melancólica es una experiencia morbosa y por lo tanto condenable. Era lo que le sucedía a muchas personas, sobre todo académicos de la época, personas con formación filosófica, teológica, artistas, juristas muy destacados de la época y que eran perseguidos precisamente porque, bueno, sus maneras de construir sentido y de vivir la experiencia en aquella época iban en disonancia o iban en conflicto precisamente con las búsquedas y ideales que sostenía, bueno, la potencia máxima de la deidad de Dios en este caso. ¿Listo? Ahora, hay una transformación muy importante en el contexto moderno, en donde la melancolía va a surgir como una especie particular de disposición para las tareas artísticas, filosóficas, pero sobre todo fundamentalmente literarias, asociadas al romanticismo. Entonces, el melancólico era por definición un amante. Precisamente el ejemplo que tú dabas, Fulvia, con la novela de María, como muchas otras, ¿no? La novela, por ejemplo, del Quijote, muchas tragedias clásicas, literatura en general que es muy reconocida, especialmente las tragedias amorosas, Romeo y Julieta. Nos encontramos muy a menudo en una experiencia del amor cortés, que no es sino una sombra del amor melancólico, en donde un objeto profundamente idealizado, es decir, algo que puede ser una persona, puede ser un fenómeno, es decir, un objeto concreto, o puede ser algo simbólico, un ideal, un valor, un elemento que es profundamente importante para nosotros, tiene un estatuto tan elevado, tan indiscutible, público, que es simplemente imposible dejarlo por fuera de la ecuación, porque se ama tanto que concebir la vida por fuera de eso que es amado es imposible. Si desaparece eso que es amado, desaparezco yo. Es una manera de poder ilustrar la manera en que el amor afecta a las personas. Porque allí donde amamos nos ponemos en juego permanentemente, Fulvia. Y no me refiero necesariamente a una dimensión del amor romántico, en el sentido del amor de pareja. Lo hacemos con nuestros padres, con nuestros amigos, colegas, con las personas que nos rodean, con todo aquello que para nosotros representa algo profundamente cercano, profundamente valorado por tales o cuales razones. En todo caso, en la modernidad la melancolía va a quedar completamente reivindicada como consecuencia de la revolución que traen los artistas. Los artistas van a decir, no, es que hay otras cosas muy importantes que tienen que ver precisamente con nosotros, con cómo nos sentimos, con cómo vivimos, con esta manera particular de vivir, incluso si esta manera puede ser reprochable, no le gusta a las personas, puede ser condenable moralmente, no cumple todos los estándares de moralidad o no cumple con todos los estándares de higiene personal que todos deberían tener. Eso es algo que nos vamos a encontrar especialmente entre los siglos XVII y XIX. A partir de allí, podríamos hablar ya de un contexto contemporáneo, la experiencia de la melancolía va a quedar completamente oscurecida y confundida. ¿En qué medida? En la medida en que va a ser utilizada a menudo para hacer referencia a una forma de enfermedad mental, respaldada también por algunos escritos y algunos aportes investigativos en diferentes áreas, pero que tiende a confundir de manera sistemática y muy equivocada dos conceptos que ya hemos mencionado aquí que no tienen absolutamente nada en común, ¿sí? Son dos conceptos que definen dos cosas distintas, dos posiciones distintas, y estos conceptos son, por supuesto, el de melancolía y el de depresión. En la contemporaneidad, la melancolía va a quedar completamente oscurecida y atrapada bajo el concepto de depresión, y se van a utilizar indistintamente para designar una posición esencialmente mortífera en donde la vida carece de valor, de sentido, y por supuesto, puede llevar a las personas a experimentar episodios muy, muy amargos, con una máxima probabilidad de la experiencia de la muerte. Profesor Ramírez, pero de todo lo que nos ha explicado, yo me quedo con lo que pensaban los filósofos antiguos, me quedo con Aristóteles, un modo de sentir, con esto de
esa capacidad para tramitar la vivencia desde el punto de vista afectivo, tal vez intenso, pero que sostiene la experiencia del amor, que nos sostiene en la búsqueda, y por supuesto esto relacionado muy íntimamente con todo este proceso de creación artística, ¿no? Prefiero asociarlo con lo romántico, con lo idealizado, y no como lo que ha quedado ahora en esta época hipermoderna, asociado a la enfermedad mental, ¿no? Esta confusión entre lo melancólico y ya lo depresivo, la depresión. Ya estamos terminando nuestro programa. Ha sido muy enriquecedor todo lo que nos ha contado el profesor Ramírez. Cuéntanos un poco las reacciones en nuestras redes sociales, Melissa. Bueno, algunos de los comentarios es Wilson Muriel, que yo quería preguntarle eso al profesor, y es que él dice que depende del grado de melancolía, es que se puede crear cosas desde las entrañas. ¿Qué nos dice? Esa es una pregunta muy interesante. Hay que tener mucho cuidado con los juicios de valor y sobre todo con los juicios estéticos, ¿no? Sobre todo algo que podemos encontrar en muchos artistas, que creen que son los únicos que pueden crear. De ninguna manera. Como seres humanos creamos todo el tiempo. Creamos palabras, creamos nuevas sensibilidades, creamos maneras de relacionarnos con los otros. Desde los padres y las madres que se levantan muy temprano a preparar el desayuno de una manera completamente diferente a sus hijos, para consentirlos, brindarles amor, de la manera en cómo recibimos también a nuestros colegas en nuestros espacios de trabajo, a nuestros estudiantes, de una manera distinta, para tratar de mostrarles que el sentido es posible. Esta es la pregunta clave que subyace a esa pregunta que acaban de formular, es si hay algo que tenemos que prestarle mucha atención en el contexto contemporáneo, es la crisis de sentido que tenemos, perfectamente ilustrada por muchos de nuestros estudiantes en la comunidad universitaria. Crisis de sentido de no saber por qué están aquí, de por qué están asistiendo a clases, de por qué es importante la formación. Esa crisis de sentido se resuelve mostrando que crear sentido es una de las cualidades que como seres humanos hemos tenido desde el principio de la historia de la humanidad. Desde el momento en el que el primer Homo erectus levantó una piedra y comprendió que la piedra no era simplemente una piedra, algo que estaba allí, sin importancia, un elemento puramente anodino, sino que la piedra podría tener otro estatuto, que podría utilizarse para crear algo más. Es decir, como seres humanos creamos desde la historia, desde el origen mismo de nuestra historia. Y tenemos derecho y obligación a crear sentido, no solamente el derecho a crear sentido, sino la obligación a crear el sentido de nuestras vidas. Melissa, se nos acabó el tiempo. No sé si haya algún último comentario de la comunidad. No, Fulvia, no tenemos más comentarios. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, profesor David Ramírez. Como decía hace unos minutos, ha sido muy enriquecedor esta charla. Quiero agradecer a todos los que nos siguieron: Norbey Federico Ruiz, Jennifer Lizeth Melo, Margarita Lozada, Mónica Valencia, Pablo Andrés Sánchez. Bueno, no sé quién más me falta por saludar acá. Bueno, Diana Valeria, Dubismar Pazú, Nedly Rutprek. A todos ustedes, muchísimas gracias. Les mandamos un saludo, un abrazo solidario, afectivo, desde el programa Lo que nos toca, Hablemos de Psicología. Yo los espero en una próxima oportunidad. Lo que nos toca, Hablemos de Psicología, un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca, Hablemos de Psicología, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo 105.3 FM.